Buenos días, María Trinidad Sánchez. Buenos días, mundo, porque partimos desde María Trinidad Sánchez porque aquí es que estamos trabajando, pero esto es para el mundo. Pues con ustedes estamos en lo que es la nueva plataforma Nexos de Poder, que es una plataforma en la cual estaríamos interactuando de manera participativa y activa en lo que es materia de geopolítica en Latinoamérica y el Caribe. Principalmente en el día de hoy, que nos acompaña el señor Pedro Valdera, a la Chichi o Chichi, ya más adelante se estará presentando, y nuestro compañero Farlin Gilaber, con usted, de Alfonso Acosta. Y cómo no, hoy, como ya decíamos, en el día de hoy vamos a trabajar lo que es la incidencia de los Estados Unidos en la materia geopolítica en Latinoamérica y el Caribe. Pedro, yo sé que usted es un experto en estas áreas, por lo menos porque yo le tengo cierto respeto, ¿verdad? Eso soy yo, ¿verdad? Por lo menos, no sé lo que opinen los demás hacia afuera, pero yo creo que en materia de historia y conocimiento geopolítico, usted tiene un background y considero que es la persona indicada para acompañarnos en el día de hoy en esta charla, en este conversatorio, en este coloquio que tenemos en Nexos de Poder. Bueno, buen día. No soy un experto. Pero no me encanta tirárseme por debajo, Pedro. No, esa es la verdad. No soy un experto en geopolítica, ni mucho menos en historia. Solamente soy una persona interesada en conocer las cosas y con facilidad de transmitirlas, adaptándola a nuestro lenguaje, a nuestra realidad, aplatanándola, como decimos, explicándola de manera aplatanada. Si usted sabe hacerlo, ¿verdad? Es porque tiene una expertise en comunicar. Porque, mire, Pedro, lo que sucede, esa es la concepción que yo tengo de la historia. A veces creemos que ser experto en historia, si usted conoce los sucesos, valga la redundancia, sucedido en una determinada franja histórica, si usted sabe comunicarlo, yo creo que ya usted es un experto. Porque esa sea que usted, situaciones que haya vivido, no tenga la capacidad de comunicarla y hacerlo con un fin de ilustración. Y por lo tanto, yo considero que usted conoce de la historia que le ha contemporánea, que le ha correspondido, y por lo tanto sabe comunicar. Entonces ya para mí usted es un experto. Considero que es una buena forma de verlo. ¿Verdad? Dentro de ese sentido. Pero no, pero si te quiere crucifíquenme. No. Modestia aparte, como decimos. El tema es que en cualquier asunto que usted quiera analizar, que usted quiera dar a conocer, tanto en clase, tanto en medio de comunicación, si usted no le aplica el método dialéctico, que los niños, por cierto, son los que más lo aplican. Un niño, desde que ya tiene 2 o 3 años, empieza siempre a hacerse preguntas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo tiene un porqué. Todo. Y entonces no sé por qué es que ya cuando somos adultos, la mayoría de la gente como que nos ponemos más brutos y no empezamos a reflexionar el porqué de las cosas. Muchas veces como una forma de afrontar el mundo. A veces creemos que simplemente asumiendo todo como que es así, sin complicarnos tanto la vida, nos permite llevar una vida más tranquila. Y por eso nos cerramos a tratar de preguntarnos, cuestionarnos la existencia, cuestionarnos la historia. Pero yo digo que eso es lo que nos perjudica. Porque al fin y al cabo estamos cerrando nuestra mente a creer que simplemente lo que se nos ha enseñado es verdad. Causas y consecuencias, causas y efectos. Todo en la vida tiene un origen, todo en la vida tiene una explicación, todo en la vida tiene una causa, todo en la vida una causa provoca una consecuencia, positiva o negativa, depende cómo se quiera ver también. ¿Verdad? Lo demás ya es el relato histórico, que casi siempre la historia, ¿quiénes la escriben? El triunfador. ¿Quién triunfa? El que da los golpes. Eso es así. Dice su verdad. Sí. Por eso, entonces, Pedro, usted habla Farlin planteaba la situación. A veces uno, con tal de vivir tranquilo, vivir bien, no se hace tanta pregunta. Y el temor que genera. Pero el tema de hoy que vamos a tratar, lo que es la incidencia de geopolítica de los Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe, ¿cuándo surge esa incidencia y por qué Estados Unidos
intenta, porque de mi punto de vista yo lo veo como que es una intromisión, porque que tú no estás permitiendo que países de Latinoamérica y el Caribe que nos van a encasillar todo el tiempo en vías de desarrollo mientras estemos bajo la tutela de otros. ¿Por qué los Estados Unidos ha incidido tanto y desde qué momento inician a presentarte estos aprestos para que Estados Unidos tome ese poder hegemónico en esta zona del mundo? Muy simple. Para eso nosotros necesariamente tenemos que hablar de un poco de historia. Sin historia, sin los precedentes, usted nunca podrá, reitero, darle una explicación lógica y científica, razonable y asimilable a cualquier acontecimiento. Y más de este tema que tú traes a colación, el tema de la geopolítica, la incidencia de Estados Unidos en nuestra América. Si tú no conoces un poquito de historia, entonces lamentablemente no podrá dar una explicación. Y en ese sentido, miren, y no quisiera irme tan lejos, es bueno que empecemos por la cosa más sencilla. Empecemos por el principio de la palabra. Sí, no, porque si empezamos a hablar, la historia la hacen la gente, los seres humanos. Si empezamos a hablar entonces de la gente de América, de lo que vivimos en el continente americano, necesariamente entonces, si nos vamos hacia atrás, tenemos que empezar a preguntarnos, ¿y cómo fue que llegó el hombre a América, a este territorio? Si se supone que el origen del hombre ya científicamente está demostrado que en África. ¿Cómo llegó el hombre aquí? Si nos remontamos a esa historia, duraríamos mucho tiempo, pero eso es para que vayamos entendiendo. Antes de que los norteamericanos o estadounidenses sean una nación, sean un estado, se hayan constituido en un país, antes de eso aquí habían gente. Aquí habían originarios, los primeros pobladores, nativos u originarios, o indígenas o indios, como querramos llamarle. Como de manera variada se le llama. Existían gente aquí, ¿verdad? ¿Qué ocurrió para que los estadounidenses, los norteamericanos o americanos llegaran aquí y se abrogaran el derecho de ellos ser los dueños del continente? ¿Qué ocurrió? Bueno, entonces nosotros tenemos que irnos a Europa. Si no analizamos brevemente y explicamos que Europa para la época de los años de 1400, todo el siglo XV, siglo XVI, vivían en permanente guerra, franceses, españoles, ingleses, debateándose del poderío, turcos, musulmanes, el control del mundo. Obviamente la geopolítica es el control del territorio, es el control de los recursos naturales, es el control de la zona. Eso es lo que es la geopolítica. La geopolítica es acciones para garantizar intereses económicos, economía fundamentalmente. Si usted no tiene en cuenta que todas las acciones del hombre en términos general va fundamentalmente dirigida a preservar intereses económicos, entonces no se meta a analizar estratégicamente nada. El interés de los míos, principalmente. También hay que recordar que esas guerras, principalmente en esa época, estaban muy en auge lo que sería el propio feudalismo y el absolutismo. Y el propio feudalismo premiaba lo que sería el dominio de las tierras. En eso se encargaba y por eso todas las naciones querían conseguir el máximo territorio posible. Miren, para la época del siglo XV, España tenía problemas, Europa tenía problemas con los musulmanes, con los turcos. España, tratando de buscar una ruta comercial para evitar la famosa ruta de la seda, como se le llamaba a esa ruta de los comerciantes desde Asia hacia Europa, buscaban un nuevo camino, una nueva vía que pudieran comercializar con los asiáticos. Disculpe que lo interrumpa. ¿Y por qué necesariamente tenían que evitar esa ruta? ¿Qué produjo que ellos tuvieran precisamente el control del territorio por parte de los musulmanes. Recuérdense ustedes, y habría que hablar en esa época del nacimiento del mercantilismo, la mercancía,
en un proceso original de una especie de globalización para ese entonces de lo que era el mundo. Lo para que se esa conocía época, como mundo, lo Europa que y se China. conocía como mundo, Y Asia. o lo que los europeos y los historiadores nos han hecho creer que era el mundo, o lo que para ellos era específicamente la Tierra, que la entendían hasta ese momento, obviamente, como algo plano. Eso provocó... Ojo, Eso que provocó... en ese entonces se entendía plan, pero ahora también hay una nueva corriente que también quiere introducir el terraplanismo. Pero síganme desarrollando lo que provocó Pedro, por favor. El tema es que el control por las rutas, por la zona de influencia, las rutas para comercializar, hizo entonces que potencias, en ese entonces, feudales como España, tomaran iniciativa para buscar otra vía. Todo el mundo sabe lo que hizo Cristóbal Colón. Los reyes de España de ese entonces armaron una expedición, salió Colón a buscar una nueva ruta para llegar a las Indias, se perdió en el camino y llegó aquí. Eso dio motivo a que se entendiera que verdaderamente el planeta, la superficie del planeta, tuviera otra característica, otra forma distinta, como lo pensaban los europeos y los españoles hasta ese momento, para allá, para los años de 1490. Colón llega en 1492 aquí. A partir de ahí, de 1492, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XV, A partir de ahí, ya después que se da a conocer la información de que se ha avistado, se ha descubierto, entre comillas, nuevo territorio más amplio que los territorios europeos, de lo que los europeos conocían hasta ese entonces, pues franceses, ingleses, portugueses empezaron a venir también a seguir esa ruta. La moda era el nuevo mundo. La nueva vuelta, moda para esa época. La vuelta era el nuevo mundo. La vuelta era el Esa nuevo es la vuelta. mundo. Sí. Obviamente todas esas potencias ávidas de tener control sobre los territorios no se iban a quedar detrás. Por eso ustedes ven que los portugueses se instalan en Brasil. Primero los españoles controlan todo lo que era la parte del Pacífico, aunque vinieron por aquí, por el Caribe. Al adentrarse en el Caribe y luego llegar a México con las expediciones de Hernán Cortés, se expanden, y ustedes saben que esa franja, por eso cuando se va a hablar de geopolítica hay que tener un mapa detrás. Sí. Un mapa para que la gente vaya visualizando. Claro, para la próxima ya entonces Para la tendremos que poner un próxima mapa. ya porque de lo contrario la gente Sí. no entenderían. Sí. Si no tenemos un mapa detrás, la gente no va a entender. Pero lo importante es que la franja que divide a América del Norte con América del Sur es un hilito. Y ese hilito, hoy lo que conocemos como el Canal de Panamá, Centroamérica, toda esa zona, te hace llegar por la parte del Pacífico. El canal de Panamá. Okay, El Océano Pacífico. Sí, el estamos Océano hablando. Pacífico, sí. Bueno, el canal porque lo une ahora, pero antes no era así. No, antes no obviamente. existía. El tema es que los españoles entonces controlan toda esa zona desde Centroamérica, controlan toda la zona. Ahí tenemos. ¿Verdad? Controlan toda la zona de Centroamérica. ¿Cómo es la cosa? Es por aquí. Por aquí. ¿Verdad? Controlan toda esa zona de Centroamérica, porque es la parte que está frente a nosotros, frente a República Dominicana. Recuerden que Cristóbal Colón llegó a las islas del Caribe, en San Salvador, y luego se establecieron aquí en Dominicana, en lo que hoy conocemos como territorio dominicano. Y ustedes ven que queda frente a esa franja central. a esa franjita chiquita, y del otro lado, entonces está el Océano Pacífico. Pues toda esa zona de lo que hoy se conoce como el oeste americano, la parte oeste y la parte norte, exacto, toda esa zona fue controlada por los españoles. Luego vinieron los ingleses, la corona británica, y se establecieron en el Atlántico por encima de la Florida, específicamente ya un tanto hacia el norte, buscando lo que es el territorio canadiense, que lo ocuparon los franceses, Canadá.
lo ocuparon toda esa parte los franceses. Como nota hay que destacar que Alaska pertenecía a Rusia. Correctamente, pero y esa es otra historia de cómo Alaska Más adelante. fue controlada por Estados Unidos, en esa parte de los repartos que hacen las grandes potencias. Entonces, fíjense, se colocan por encima de la Florida, específicamente en lo que hoy se conoce como el estado de Virginia. Se colocan por ahí los británicos, llegan hasta ahí, controlan la franja de todo el litoral costero del Atlántico y forman después, con el tiempo. Sí, sí, sí. Cuando llegaron los británicos a las tierras, al continente americano, en los años de 1600, 1620 por ahí. Casi 200. No, 200 no, 115 años después, porque fue en el 1492 que llegaron los españoles. 600. Ah, ok, que en el 92, fue en el 92, sí. Pone 1500, llévalo a 1500. Sí, no, ya le restaba. Lo que pasa es que mi mente se fue al 1400, pero en 1492. No, solo le llévamelo a faltaban 1500. 8 años para terminar ese siglo. Sí, unos 100, 110, 115 años. Después llegan los británicos, obviamente, controlan eso, crece la población, traen unas cuantas personas, lo instalan como colonos. Colonos son gente agricultores. Empezaron a colonizar. En la famosa Jamestown de Virginia, como usted En Jamestown. Hey, Ajá. estos muchachos están actualizados, ese dato yo no lo miraba. Sí, así fue como se llamó esa primera ciudad, Jamestown, allá en Virginia. El tema es que a partir de ahí, con el tiempo, entonces, los colonos crecen, forman 13 estados en principio, ya 13 estados que existían para la época ya de 1776, casi 200 años después. Obviamente la población creció, empezaron a llegar muchísimos ingleses, irlandeses, escoceses, poblaron todo ese territorio y a partir de ahí empieza la política expansionista y colonialista de Inglaterra, ¿verdad? Dentro de esa carrera de control en nuestro territorio, en nuestro continente americano. Fíjense bien cuántos años después que llegaron los españoles. Ya estamos sabiendo de dónde que vienen los Estados Unidos, por lo menos. Sí. Porque, o sea, ¿pero quién es Estados Unidos? ¿De dónde viene Estados Unidos? Miren, 1620. Después de 1620, ¿qué ocurre en unos 150 años después? La independencia De los Estados Unidos. 1776. Ayer. Que ayer se conmemoraba. Ayer, 1776. Que muchas veces desde aquí de República Dominicana mucha gente publica cosas acerca de la independencia de los Estados Unidos, pero muy pocos se interesan en la verdadera historia del origen de esta independencia, por qué, cuál era el principal motivo, la represión que causaban las colonias, principalmente la inglesa. Esas cosas no se estudian y qué bueno que nosotros lo estamos recordando hoy, dando un pequeño repaso para que la gente tenga ese contexto. Que el fin de este podcast es de una manera u otra no educar, sino por lo menos ceder información para que las personas pues recuerden y refresque esos datos que ya tenemos guardados, y para los que no lo tienen pues que descubran y aprendan, como dicen. Así es. No es que nosotros seamos eruditos en la materia, pero el fin es ese. 1776 se da la independencia norteamericana. Ya eso es un tema. Eso es así. Es decir, ¿por qué se da la independencia norteamericana? Por 3 factores fundamentales. Primero, el más terrible, el que siempre hace que todos reaccionen o reaccionemos, los bolsillos, impuestos. La impuestos. corona británica tenía una gran carga impositiva sobre las colonias, entonces eso provocaba un descontento en la población, tanto así que se llegaron a hacer muchos movimientos para tratar de contrarrestarlo. Se parece al país mucha nuestro. carga impositiva, y esa carga impositiva, escúchame, Sí. Alfonso, esa carga impositiva tenía un propósito. Sí. ¿Cuál era? Mantener oligarcas. mantener la corona, subvencionar la guerra que tenía la corona con franceses, con ingleses, con españoles. Esas guerras europeas en época de la Edad Media. Y obviamente otro factor era la necesidad de que los colonos
sentían que tenían un derecho por ser descendientes de los ingleses y por tener vínculos familiares fundamentalmente históricos, entendían que debían tener representación en el Parlamento, porque existía una monarquía parlamentaria que todavía existe. Todavía existe en Inglaterra. Una monarquía parlamentaria, un sistema en el que hay una especie de asamblea donde se reunían los distintos representantes de distintas regiones, Los príncipes, fundamentalmente los nobles y los burgueses, fundamentalmente ellos. Y vamos a llamarle así, los nativos ingleses, es decir, nativos ingleses son los que nacieron aquí en el territorio continental americano, vamos a llamarle nativos para diferenciarlo de los originarios de los indígenas. Okay. Los ingleses nativos en este territorio americano. Los criollos vamos a llamarle los criollos. Los criollos. Los criollos tenían la necesidad de que, bueno, nosotros pagamos impuestos, nosotros tributamos, pero necesitamos representación. Y una retribución. Necesitamos estar en el Parlamento, en la Asamblea, donde se discuten los temas, donde se discuten cuáles son los impuestos que se van a pagar. ¿Para qué se van a utilizar? Eso, más el tema de la discriminación que existían hacia y el tratamiento hacia los indígenas, los constantes conflictos internos que existían, que tenían los colonos, robándole tierra a los indígenas, porque no hay otro calificativo. Como usted planteaba al principio que cuando los europeos llegaron aquí, por mencionar europeos en general, ya había personas aquí. Que no fue que descubrimos un territorio y está inhabitado y hay que habitarlo. La historia de América es la historia del robo, la historia del saqueo, la historia del exterminio. Que de hecho, los indígenas tenían su propia agrupación, la Congregación de los Iroqueses. Exacto, la Congregación de los Iroqueses. Tenía una organización política. Que básicamente unía a todas las tribus para tratar los temas pertinentes y esa congregación de los iroqueses sirvió mucho para la lucha contra lo que sería esa guerra que había tanto por parte de los colonos como por parte de la corona británica. Correcto, no solo los iroqueses, también los apaches, los mohawk, muchísimas tribus indígenas estaban organizados, porque aquí se ha querido vender la idea de que eran salvajes, porque así fue. Rudimentario. Como históricamente los relataron los vencedores. Tenían sus reglas, su distribución. Eran salvajes. Que no es que vencieron porque eran superiores, sino porque tenían, ejemplo, mejores armas en cuanto a tecnológicamente estaban más avanzados. Pero no era que eran más fuertes, porque esa gente le dieron pelea a los europeos. El tema es que ya para el 1776 se independiza Estados Unidos de Inglaterra. Ese proceso de independencia de las 13 colonias que ya se habían formado, ¿verdad?, da nacimiento, obviamente, a un nuevo Estado, confederado por demás. Se empiezan entonces a crear, producto de esa independencia, conflicto con Inglaterra. Se entra en guerra con Inglaterra, por eso la independencia. La independencia no fue una simple declaración. Mira, que somos libres. No, eso fue producto de guerra, incluso en la que los indígenas se aliaron con los ingleses para entrarle a los colonos. Eso hay muchísimas películas. Que luego fueron traicionados, ojo al dato. Obvio, claro que sí. ¿Tú estás diciendo que el genocidio es más grande? Porque en definitiva el enemigo de mi enemigo es mi amigo en términos coyunturales. Eso fue lo que hicieron los originarios, los indígenas. Una cosa que lo haría cualquiera. El sentido común te lleva a hacerlo así, a tomar estratégicamente una decisión de esa naturaleza. Aliarse con uno que vino aquí en principio, que acabó conmigo, porque hay otro que se instaló aquí y me ha estado masacrando más que lo que en principio vinieron. Y producto también de ese mestizaje de los criollos, ya tenía una compenetración más directa con los nativos del continente. Con los originarios. Que no es lo mismo que, ejemplo, los que nacieron allá, que se creían incluso superior a los criollos, que también uno de los conflictos, que ellos prácticamente, no solo es que
que yo te estoy pagando impuestos a ti y que yo no tengo ninguna representación en el Parlamento, sino que entonces tú vienes aquí a mofarte de que tú eres superior a mí porque yo soy ejemplo criollo y que nací en otro territorio y que no tengo los mismos derechos que tú. Entonces, por eso, ejemplo, al momento de unirse, bueno, yo siento más identificación con este, por lo tanto yo voy a Claro. a unirme a este para entonces combatir el que está poniendo el yugo. Bueno, el tema es que después de la independencia, obviamente, en la que convierten a George Washington como el líder de esa nación, empieza obviamente lo que es el expansionismo, el colonialismo ya de Estados Unidos de América como tal, sin dejar de evidenciarse las contradicciones internas entre ellos, producto precisamente de la aplicación de esas políticas expansionistas o colonialistas. Recuérdense que la parte del oeste controlado por los mexicanos, por los españoles, Sí, sí. todo lo que tiene que ver con todos los nombres en español que Texas, ustedes California. ven de la parte oeste de Estados Unidos, que hoy es territorio norteamericano, todo eso era español. México, Texas, California, Sí. San Francisco, todo, Los Ángeles, todo esos territorios. San Diego. Sí, sí, todo esos Phoenix. territorios. Todos los santos, todos los santos. Todos los santos, todos esos territorios eran del control de España. La guerra hispano-norteamericana posteriormente hizo que esos territorios fueran ya del dominio norteamericano, producto de guerras, ¿verdad? El asunto es que entonces, no habían pasado ni siquiera 1776, no habían pasado 50 años cuando ya los norteamericanos se convierten en una potencia, compiten con los europeos, especialmente con franceses, con españoles, con portugueses y obviamente con los propios ingleses, y ya su política de expansión, producto entonces de otros conflictos internos en torno al carácter que debía tener esa nación respecto al control comercial. ¿Qué era lo que se comercializaba 50 años después de la independencia norteamericana? La trata de negros, la trata de esclavos. Es por eso que fue en Inglaterra donde primero se firmó el acta de abolición de la esclavitud. Sí. Es bueno recordar eso. Fue justamente en el Parlamento inglés donde se empezó a discutir la necesidad de acabar con el negocio De la esclavitud. del negocio de trata de esclavos. Y eso era un negocio. Que siempre hablamos de los negros, pero también se vieron afectados a la misma población indígena, que muchos de ellos eran tomados como esclavos y eran vendidos. Claro que Y sí. mexicanos también. Claro, Sí. claro. Entonces, viene el tema de la guerra de secesión, donde las colonias deciden una parte ser pro esclavista y otra parte estar a favor de la abolición de la esclavitud. Parte sur y la parte norte, como decían. Exactamente. Se da esa situación, se supera la guerra de secesión y ahí es donde entra entonces la famosa y se implanta la famosa ideología del destino manifiesto. El destino manifiesto es que en términos de usarlo como una maniobra ideológica, como una maniobra para fundamentar la creencia de que esa nación inglesa, ya convertida en Estados Unidos de América, era la nación elegida por Dios para dirigir los destinos del mundo. Y ahí es donde surge la famosa Gran Babilonia. doctrina Monroe. 1823. 1823. Pero esa famosa doctrina de Jane Monroe, Sí. no fue original de él. Eso fue original de John Adams, que era el secretario de Estado de Monroe, de Jane Monroe, para esa época, de los años 1820-1823. Él fue el ideólogo de esa doctrina, donde él decía, se sintetizaba en lo siguiente: América Para los americanos. Pero ustedes tienen que esa frase traducirla en el contexto histórico de esa época. Lo que Jane Monroe dijo en esa época, o lo que concibió John Adams, era
que América para los americanos era no intervencionismo la de parte Europa europea, hacia nosotros, de los ingleses hacia nosotros. que no se produjeran más colonialismo ni intervencionismo en general. No al No. intervencionismo. Exacto. Pero también se rechazaba cualquier ideología proveniente del viejo de continente. Europa. Sí. Precisamente. América para los Claro, americanos. América para los americanos, pero se referían a esa América. Ya ese concepto de James Monroe, de la doctrina Monroe, como se le llama, ya eso entonces se le dio otra connotación, otro significado, otro alcance mucho más abarcador. Ya no se trataba solo de las colonias, de la 13 en principio, sino ya después, en la medida en que el tiempo ha ido pasando y los gringos desarrollándose, expandiéndose, ya ese concepto fue mucho más abarcador, porque ya a esta altura de jugar el día de hoy, ya no se trata solamente de los territorios de América del Norte, sino ya de toda América. América Central, América del Sur, el Caribe, absolutamente todo y mucho más allá. Incluso la parte de Alaska, la parte de Canadá. Que bajo esa iniciativa fue que se hizo la guerra México-estadounidense para tomar lo que sería ese territorio que hablamos que perdió México alrededor de 1845. Primero que lo perdió España y después pero, México. Pero recuérdense que en un principio, la primera intervención, porque el caso es que la doctrina Monroe, ¿verdad?, se vendió como que América, ok, no es que yo te voy a invadir, no, ni que te voy a controlar, sino que de una manera yo te voy a defender, yo soy papá. Exacto. Estados Unidos, yo te voy a defender, ¿verdad?, del maltrato europeo, porque en un principio todo dije, bueno, sí, pero eso está bien, porque a fin de cuentas es lo que va a hacer, como decíamos ahorita, ejemplo, bueno, yo me identifico más con porque este está de mi lado. Y Estados Unidos, al liberarse de Inglaterra, pues se convirtió en una potencia militar, en cierto sentido. Entonces, cuando él vio que ahí entró la guerra américo-española, entre Estados Unidos y España, que prácticamente era por la liberación de Cuba y Puerto Rico, principalmente sí, pero Cuba. Ya eso hace mucho, ya estamos hablando para los años de 1890. Sí, ya estamos entrando un chimo para allá. Estamos más para allá, la guerra hispanoamericana. Estamos para atrás. Te fuiste muy para adelante. Me salté. Sí, pero era parte de todo. Eso era una continuación de toda esa política expansionista y de control ya de Estados Unidos, aplicando su política del destino manifiesto y sobre todo de la doctrina Monroe, porque eso era parte de esa política. Y ya por esa época se empieza a ver uno de los grandes negocios de Estados Unidos, que sería la venta de armas, el negocio de las armas por parte, por ejemplo, de la familia Winchester, que en esa época era quien dominaba y sigue dominando el mercado armamentístico. No, porque es negocio y la guerra Claro. deja. Entonces los Estados Unidos ha sabido aprovechar la situación. Mira que en esta parte, y sin salirnos de contexto, Estados Unidos tiene algo peculiar, y es que él sabe aprovechar las situaciones, incluso en un momento determinado el gobierno, siendo el presidente republicano, aprovecharon la situación de la guerra que tenían se me fue la idea, pero bien por ello, ahí verá, de los hippies. Los hippies eran en contra, ¿verdad?, de esa guerra que tenían con Vietnam. Y entonces ellos aprovecharon y convirtieron eso en un mercado a lo cual le sacaron muchísimo dinero. Pero volvemos a la parte histórica, que recuerde que no podemos estar tratándolo porque después habrá lagunas, y yo lo que menos quiero es que nosotros no quedemos con lagunas, sino que quedamos entonces en la parte donde estaba Ángel, pon el mapa, por favor. Vamos con el mapa. Coloca el mapa. Sí, déjalo frisado ahí el mapa. Bueno, el tema es que la doctrina entonces de Monroe es lo que ha servido de justificación histórica e ideológica para Estados Unidos justificar toda su política hegemónica de intervencionismo, de golpe de Estado, de aplicación de políticas económicas, de imposiciones culturales, de definir la vida, de pretender definir la vida en sentido general en todo el continente americano. Lo podemos definir como necesitamos el control de ustedes para protegerlos. Sí, controlarlo a ustedes. Para yo poder protegerlo tengo que controlarlo. Sí, pero eso va mucho más allá, porque en la medida en que se fue aplicando esa política
y en la conciencia de los ciudadanos estadounidenses, arraigándose en su mente, en su idea, asimilándolo en su imaginario cultural, en esa medida, obviamente para tener eso como un soporte justificativo de apoyo popular para justificar agresiones y expropiaciones hacia otros países. Ustedes no ven cómo los jóvenes, la mayoría norteamericanos, ellos se creen con tener el derecho no de una superioridad, sino de que todo el mundo le pertenece, porque ellos se lo creen. Su mentalidad, basada obviamente en esa doctrina Monroe, en ese destino manifiesto, ellos se creen esa idea. La mayoría, no todos, pero una gran mayoría de la población norteamericana justifican. Ustedes no ven cómo justifican ir a guerras donde no tienen nada que ver, donde no tienen nada que ver, donde se inventan mentiras y en base a la mentira ellos la justifican y dicen, no, porque que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y nosotros somos la nación elegida por Dios para dirigir los destinos del mundo. Los destinos del mundo. Entonces, en base a esa política, en base a esa doctrina, mejor dicho, se han aplicado muchísima política en el patio trasero de ellos, como ellos le llaman, sí, que le ha permitido entonces organizar, dividir el trabajo, dirigir la economía de América Latina en términos de lo que nosotros llamamos la división técnica del trabajo, la división especializada del trabajo, de la producción. Los países del Caribe, bien, ahí usemos las playas del Caribe y esos paisitos para el turismo. Ellos deciden. Sí, porque esas son nuestras playas, las más bonitas para nosotros ir a vacacionar. Entonces, en función de ese criterio, definen política de incentivo al turismo en toda nuestra región. Sí. Los mexicanos, mano de obra, son mucho, mano de obra barata. Vamos a ponerle textilera para que nos confeccionen los trajes, las ropas. ¿Ustedes ven? Entonces así, en función de eso, vienen acuerdos. Por eso tú tendrás obligatoriamente, cuando hablamos de estos temas, tener que referirte a los tratados de libre comercio. ¿Verdad? Sí, sí, sí. A la incidencia de los gringos en la elaboración, aplicación y ejecución de leyes adaptadas, las leyes nacionales de los distintos países adaptadas a sus intereses. A los ideales estadounidenses. A los ideales, no, a sus intereses económicos. Porque obvio. Que no se crean que eso solo se quedó en intervenciones al continente americano. En 1853, por ahí, Estados Unidos hizo una intervención en Japón, en el Japón que en ese tiempo era dominado por Tokugawa, sí, que era el señor feudal de la época, con el fin de ellos obtener una vía marítima. Es decir, hicieron un tratado donde los japoneses otorgaron a los americanos de puertos para ellos, para que pudieran comerciar en la región, que en ese tiempo tenían un bloqueo. Miren, y mira que Japón si está del otro tú lado del observas mundo. el mapa, si tú observas el mapa, así como tú lo ves, Japón queda en el mismo paralelo de Estados Unidos. Cierto, Y cuando tú unes eso en una esfera, ¿verdad? ¿Dónde tú crees que queda Japón? Frente a Estados Unidos, claro, por el Pacífico. Exacto. Porque el Pacífico de Japón, el Océano Pacífico, divide entre Estados Unidos y Japón. Y yo traigo, igual que Alaska, miren allá, miren la parte de Rusia. Traigo esta información a colación. Por eso es bueno tener el mapa para que la gente entienda. Si hablamos de geopolítica, hay que ubicar. De geografía que estamos hablando. Y la incidencia política en la geografía. Claro. Yo traigo esta información a colación porque vemos como la primicia de Estados Unidos, del pueblo norteamericano, era evitar la intervención de Europa u otros continentes a nuestro territorio, pero ya vemos cómo Estados Unidos empezaba a incidir a otros territorios, a otros continentes. Gracias a que no hemos llegado a la era moderna, porque si ahí sí hay tela por donde cortar, donde Estados Unidos se ha metido en guerra y ha invadido territorio
o ha tenido participación en territorio que usted dice, ¿pero y qué buscan los Estados Unidos para allá? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con eso? Bueno, cuando los ingleses se colonizaron esta tierra, ¿cuál tú crees que fue la principal actividad económica? Que encontraron aquí madera, búfalo, Para la carne y la piel, eso era lo que se comercializaba. Por eso acabaron los ingleses. El carbón. Con madera, carbón, de la madera. minerales. Claro. Luego los sembradíos de algodón. Mucho algodón. ¿Para qué el algodón? Algodón y lana. ¿Para qué? Para la ropa. Para la ropa. La piel, ¿para qué? De los animales, de los búfalos, ¿para qué? El cáñamo. Ustedes ven. Es decir, todas las políticas de expansiones de las grandes potencias no es más que la política de garantizar el mercado para comercializar para sus productos. Garantizar mi bienestar. Porque no es de que déjame coger este territorio para yo darle de comida a la gente. No es eso. Esa no es la lógica que ha tenido siempre en el desarrollo de la humanidad la explicación lógica de tantos conflictos bélicos entre naciones. Es por el control de los territorios, por el control de la producción, no es por otra cosa. El que le diga de que es por amor a la humanidad, que es por resolver por la democracia, los problemas, por esos un gobierno indígenas, democrático. esos indígenas salvajes de allá, de América, pobrecito, vamos a llevarle cosas que le hagan vivir su vida mejor, pero y ven acá, ellos viven conforme con su naturaleza. ¿Cuáles eran las necesidades de los indígenas? Que muchos intentaban ¿verdad? tener representación con los legisladores de esa época y lamentablemente eran silenciados. No, que dicho sea de paso, como ha mermado, porque todavía en Estados Unidos hay nativos, en Estados Unidos, Sí. pero ha mermado la población de una manera tal que usted dice, ¿y en qué ha beneficiado ese desarrollo? Que Ya ha no traído? tiene identidad cultural. No solo que no tiene identidad cultural, sino que no hay nada en favor de ellos. No, que incluso hay legisladores que venden sus propuestas legislativas, valga la redundancia, sobre el hecho de que van a defender a esos nativos y de una manera u otra, como tienen derecho a voto, por lo menos la gente votan por ellos, pero a fin de cuentas no benefician en nada. Entonces, ¿qué hay en favor de Sí, principalmente en la parte oeste de Estados Unidos, todavía donde existen reservas, y en la parte norte hacia arriba de Alaska, ¿verdad? Donde hay reserva, territorio reservado, para preservar la cultura de esa gente, pero más bien y su forma de vida. Más bien es para dejarlo como un testimonio histórico más que otra cosa. O sea, para venderlo como... Claro, porque son un trabajadores, atractivo turístico. trabajan igual que cualquier otro. Trabajan en una fábrica, trabajan en una empresa. Consumen prácticamente lo mismo que por obligación hay que consumir. Sí, ya automáticamente. Eso, para mí yo lo veo como parte de ese testimonio. De esa prueba. Miren, ¿qué era lo que existía aquí cuando nosotros vinimos de Inglaterra, vinimos de Europa y nos adueñamos de todo esto? Eso era lo que existían aquí. Un trofeo para mostrar. Exactamente. Eso lo conquistamos nosotros. Especialmente en toda esa zona de Nebraska, bueno, todo lo que es el oeste, Arkansas, ¿verdad? Toda esa zona. Que si se fijan conforme vamos hablando, ahí desmontamos un mito que tienen muchas personas sobre la historia. Es que desde la historia lo vemos como acto de heroísmo. Sí. Pero no es eso. Siempre son intereses que priman. Y los intereses que prevalecen son de los vencedores. Los que pierden quedan totalmente destruidos. Y ustedes se preguntarían, ¿y por qué la mayoría de los originarios, de los indígenas, que todavía existen hoy en esa zona de Estados Unidos, están en el oeste? ¿Por qué? Porque en el Pacífico están los terrenos que lamentablemente son desérticos. Sí. Esa grande cadena montañosa que hay por los lados del Pacífico, en términos de lo que es el comportamiento climático, cómo entran los vientos, las lluvias que se provocan, etcétera, no son lo más adaptados por sus condiciones, ya valga la redundancia climática, para la fertilidad de la tierra. Por eso la tierra más fértil es la tierra que está más hacia el Atlántico. Sí. Donde los colonos se asentaron, las principales colonias, y por eso expulsaron a todos esos indígenas
hacia el oeste. Ya, váyanse para allá donde no hay nada. Donde nada más desierto y roca. Nosotros nos encontrar las quedamos montañas todo rocosas. el territorio que podemos producir. Sí. Y espérese, y entonces aquello que está de aquel lado, eso es de ustedes hasta que venga la fiebre del oro, ¿eh? Entonces, después que venga la fiebre del oro, eso es mío también, ¿eh? No solo el oro, te está olvidando del otro oro, el oro negro. Del petróleo. Pero no te vayas muy lejos, porque el oro negro ya eso hace 100 años. Vamos a decir así. Pero el oro blanco y el oro amarillento, el mineral como tal, ¿verdad? Que en eso se basaba la economía. Sí, ya estamos hablando de la época de los años de 1800, ¿verdad? Pero miren, nos quedamos en los años 1800 y déjeme decirle que como última data tenemos la intervención en Haití que tenemos de Kenia. Pedro, ya la hora nos llegó. Yo espero que la próxima semana le demos continuidad a esta pequeña introducción a lo que es la incidencia geopolítica de los Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe. Así que muchas gracias. Con ustedes estuvo Alfonso Acosta, Pedro Valdera, Farlin Gelaber, ha sido mucho un placer. gusto. Eso es Nexos de Poder. Urban